Hola, mi comunidad de Positive Living. Hoy he venido a hablar un poquito de los retos que yo tuve en la vida. Estos retos donde sentí muchas veces miedo, sentí culpa, sentía tristeza, no entendía algunas situaciones de mi vida que me estaban pasando, ¿no? Pero cada cosa, cada reto que tuve, siempre los tomé con muy buena actitud. Yo me separé cuando mi hijita tenía 8 años y para mí era bastante complicado. No sabía qué hacer, no sabía por dónde empezar, me sentía muy atrapada, me sentía incapaz. Jamás hubiera pensado de que yo podía haber llegado a tan lejos como estoy ahora. En ese tiempo vivía inmersa en límites que yo misma me había puesto. Muchas veces decía, ¿y ahora qué? ¿Quién me va a dar trabajo? ¿No? Yo ya en ese tiempo tenía por lo menos unos 33 años más o menos y me sentía una mujer acabada, una mujer que de repente no hubiera podido continuar. Pero yo creo que mi hija fue mi impulso. Y también yo, ¿no? Yo empezar a leer libros, a saber por qué estaba pasando este tema y por qué me había tocado a mí. No saben cuán difícil para mí fue aceptar que iba a ser una madre soltera y que yo tenía que caminar sola con mi hija. Estaba repitiendo el patrón, estaba repitiendo la misma historia de mi mamá y me sentía muy agobiada. Pero, ¿saben qué? Jamás perdí la esperanza, jamás perdí la esperanza. Y es ahí que estuve al límite del precipicio porque no me quedaba más que trabajar en lo que hubiera, en ese momento para poder dar de comer a mi hija, ¿no? Entonces, saqué fuerzas de donde no habría. Saqué fuerzas, saqué ánimos. Mi hija tenía que comer, mi hija tenía que, que estudiar. ¿Y quién se lo iba a dar, no? Porque el papá nunca estuvo presente. Fue un papá que jamás, hasta el día de hoy, nunca nos dio nada. Nunca estuvo con mi hija, ni siquiera emocionalmente, nunca la acompañó. Y tampoco nunca hablé mal de él delante de mi hija. Creo que fue algo muy importante para el crecimiento de mi hija realmente porque en ese momento yo no me concentré en el problema, me concentré en solucionar. ¿Y ahora qué hago? Yo tengo que solucionar, tengo que encontrar una manera de subsistir. Ese fue mi pensamiento y lo hice inclusive de una manera tan inconsciente porque en ese momento yo no es que hubiera aprendido lo que sé ahora, ¿no? Creo que fue mi instinto, creo que fue mi intuición que me llevó en el camino que yo tenía que caminar, me hizo conocer a personas que tenía que conocer y que me ayudaron a salir de ese momento tan feo de mi vida. Y a la vez, ahora ya yo lo veo de una manera que si no me hubiera pasado eso, jamás sería la Shirley que soy. Entonces, creo que haber pasado todas esas etapas de mi vida que fueron muy fuertes, me hicieron la mujer que soy. Pero ante todo eso, yo me acuerdo que siempre me estaba analizando, siempre me estaba preguntando qué tengo que hacer para que yo no me pueda quedar así, tengo que salir. Y fue ahí donde conocí un libro que me impulsó. Y no fue un libro, fue una llamada de mi hermana, que ella estaba en el extranjero en ese momento, que me dijo, hermana, ¿has escuchado hablar del libro El Secreto? Y yo en ese tiempo no, ni siquiera leía, estaba más concentrada en trabajar. Y
Entonces le dije, no he escuchado, no, mira, busca que El Secreto. Y ahí es donde yo empecé a buscar este libro, El Secreto. Mi hermana me lo había mandado en DVDs, que en ese tiempo había, en CDs, DVDs ya creo que había, pero yo encontré el libro en una tienda de libros y ahí pues empecé a leer este libro y empecé a practicarlo. Y es ahí donde yo conozco todo este mundo de la mente, de lo que atraes, de lo que sientes, de la gratitud, del poder que tú tienes. Ahí empezó mi camino de descubrimiento y de crecimiento personal. Y esto fue en el año 2012. En el 2012 inicia mi historia. Me reinvento y me transformo. Porque yo ahí entré a trabajar a un restaurante, me acuerdo, aquí en Arequipa, en la ciudad de Arequipa, Perú, y entré como en un puesto de atención al cliente, era moza, ¿no? Y no lo veía mal, pero sí tenía un poco de vergüenza, para serle sincera. Pero creo que ahí empecé a visualizar, empecé a atraer lo que yo quería, ¿no? A atraer lo que yo quería. Ese trabajo me duró 5 años, pero fueron los mejores años de mi vida, porque a pesar de que estaba como atención al cliente de moza en un restaurante, hice la diferencia, ¿saben? Hice la diferencia porque yo ahí tenía muchos compañeros y compañeras que también hacían lo mismo que yo, pero yo siempre me diferenciaba, trataba de ir arreglada, bien maquillada, bien atenta, bien limpia, ¿no? Y ahí es donde yo empiezo a tener dinero, porque como estaba atención al cliente, ahí me daban propinas y así inicié, me gustaba, me reía, estaba con mis compañeros. Creo que mi actitud ante la vida fue lo que me salvó de meterme a un hoyo o de esconderme de la situación que yo estaba pasando. Fue una etapa donde sí me costó mucho dejar a mi hija en casa al cuidado de mi hermano, pero yo iba al trabajo y iba pensando en que me iba a divertir. Claro, había momentos de dificultad, pero ante todo era mi actitud, era mi sonrisa, era de repente esa amabilidad con los clientes, ese trato que tenía, tratando de que ellos se sientan bien, que coman bien. Les pedía los mejores platos, la recomendación del restaurante y todo ello, y a mí me daban propinas, yo estaba feliz, ¿no? Y pude mantener a mi hija con eso, en ese tiempo, y así pues entré ya a lo que es 5 años trabajando de esa manera, y que siempre lo diré que fue la mejor etapa de mi vida, porque salió la Shirley, la esencia, la verdadera, la que podía, tenía dinero para poder pagar los estudios de mi hija. Y ahí ya empecé a practicar El Secreto, el poder de la atracción, a visualizar lo que quería en la vida. Y no solo me quedé ahí, luego postulé a otro trabajo. Una amiga me dijo, tengo un trabajo para ti, ¿quieres hacerlo? Claro que sí, salgo de aquí del restaurante y claro, me voy con todo, ¿no? Yo ya tenía estudios, obviamente, pero que los había abandonado por lo que ya había dado a luz y estaba criando a mi hija. Y así empecé a resurgir, a salir de ese abandono, ¿no? En el que yo vivía. Sí ha habido bastantes tiempos de miedo, de tristeza, ¿no? De tristeza porque estaba sola manteniendo una hija. Pero ¿saben qué? Jamás perdí lo que yo quería hacer. Jamás perdí las esperanzas, siempre adelante, siempre haciendo más, siempre estudiando, siempre leyendo, siempre queriendo ser más en la vida. He cometido muchos errores, sí, pero creo que ahora con mis 52 años siento que soy exitosa, y todo esto se debe a que
Cada adversidad que he tenido me ha enseñado algo. Cada reto me ha enseñado algo. He conocido a personas que a la primera impresión pensaba que me hacían daño, pero fueron las que me impulsaron. Cada cosa mala que me pasaba en la vida, yo decía, algo me estás enseñando, algo tengo que aprender de esto. Siempre le ponía muy buena actitud, siempre con mi sonrisa. Creo que las personas que me conocen no creo que me hayan visto triste en el trabajo, triste cuando estaba con ellos. Mi tristeza era en casa quizás, ¿no? Con mi hija. Pero en el trabajo trataba de darla al 100%, trataba de mejorar cada día. Y pues llegué a trabajar en una empresa grande, haciendo y tomando muchos cargos porque era yo quien tenía que mantener a mi hija. Creo que todo depende de la actitud que le pongas a las cosas, de la actitud del día, cómo te levantas. Yo me acuerdo que ya habían estas frases que en el Facebook había sobre la motivación, y yo todos los días miraba y decía, no, hoy día tiene que ser un día espectacular, hoy día voy a aprender algo, siempre con buena actitud. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Que la actitud cuenta mucho en el día? ¿La actitud creen que cuenta? Yo creo que sí cuenta mucho, porque si no estás activada y si te vas triste al trabajo, ese día pues la vas a pasar mal, pero si vas alegre, contenta con tu música, y eso se trata, ¿no? Entonces con el tiempo yo entendí algo muy importante. No se trata de evitar los retos, sino de aprender a escucharnos, de mirar qué emociones se activan en nosotros y por qué, ¿no? Cada reto que viví me ha enseñado, cada cosa que he pasado en mi vida me ha enseñado. Las emociones que yo he tenido, de miedo, de tristezas, de enojos, porque hay cóleras, ¿no? Creo que me han enseñado siempre algo, ¿no? Y creo que cada reto que he pasado también he podido descubrir lo poderosa, lo fuerte que soy, ¿no? Yo, cada trabajo que he tenido, le he sacado experiencia, le he sacado, ¿qué me voy a llevar de este trabajo? Algo tengo que aprender de aquí. Y me hacía muchas ganas de querer regresar. He tenido muy buenos jefes también que me han incentivado. Creo que la vida me ha llevado a las personas correctas en mi camino. Y de eso se trata la vida, chicos, de eso se trata, ¿no? De tomarla de la mejor manera, con actitud, con amor, con compasión hacia personas que de repente en algún momento quieren hacernos daño, ¿no? Y nunca rendirte, siempre seguir adelante. Al final del camino siempre va a haber una recompensa, siempre va a haber. Y esto lo tengo grabado desde muy chica, que yo siempre decía, todo sacrificio tiene recompensa. Y eso que creo que también me ha ayudado a caminar, a ser una persona perseverante, ser una persona que estaba dispuesta a no rendirse. Y hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Ahora último, ya me he certificado con programación neurolingüística, me he certificado con una academia de España en lo que es hipnosis, ya hace más de 2 años, y me siento feliz, contenta de los logros que he llegado. Gracias a Dios, mi hija está fuera del país, en el extranjero, es una ingeniera, y hemos podido lograrlo, hemos podido salir, estamos orgullosas de haber logrado ambas lo que hemos, y estamos encontrando lo que queríamos quizás, ¿no? Entonces,
a todos ustedes, a toda la familia de Positive Living, a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo, no te rindas. No te rindas, hay momentos malos, hay etapas que nos enseñan, hay etapas donde te sientes a morir, pero si tú te levantas cada mañana diciendo, hoy va a cambiar mi vida, hoy le pongo una buena actitud, hoy le digo sí a las cosas que vengan, hoy me doy la oportunidad, todo va a cambiar. La vida te escucha, Dios te escucha. Entonces, vibra en esa emoción de optimismo. No te vayas a la tristeza. Yo sé que es difícil, no es fácil, es difícil. Pero no te desanimes, no te desanimes. Ya sabes que ahora tenemos ayuda en todas partes. Tenemos a dónde consultar, podemos pedir información de cómo salir y también creo que invertir en ti, buscar ayuda para poder trabajar emociones, para poder trabajar tristezas. Ahora ya tenemos cómo. Antes no, ¿no? Pero yo creo que nací para esto. Nací para ayudar a estas personas que no pueden de repente pasar un divorcio, a estas personas que están pasando ansiedad, estrés, que no pueden poner límites en la vida, que están atascados y no avanzan. Yo te ayudo, yo puedo saber cómo ayudarte. Siento que esto es lo que yo he elegido para mí y que puedo ayudar a cada uno de ustedes a salir de estos patrones repetitivos, de estas creencias que no nos ayudan a avanzar. Yo quisiera, y lo voy a seguir haciendo, voy a poner fotos en mi perfil donde vean cómo yo era antes y cómo soy ahora, ¿no? Y todo se trata de tu mente, de qué limitantes te estás poniendo y qué te estás diciendo en el día para que puedas pasar ese reto. Reprograma tu mente, reprograma tu mente. Y tan solo es repetir lo que quieres cambiar, es todo. Reprograma porque nuestra mente, nuestro cerebro ya está comprobado que tiene la propiedad de ser neuroplástico. Podemos moldearlo a nuestra manera. Es un órgano que tiene la propiedad de que nosotros lo podemos amoldar a lo que querramos. Nosotros podemos ser el coach de nuestra mente. No la mente entrenarnos a nosotros. Se puede con técnicas, se puede tan solo con repetirte lo que tú quieres ser. Nada más, ¿no? 21 días, 21 veces. Cada vez que tú sientas que no avanzas, repite lo que tú quieres ser. Me encantaría que me puedas contactar, me encantaría poder conocerte, hablarte sobre la terapia, hablarte de cómo podemos superar todos estos miedos, todos estos limitantes, todas estas emociones que a veces tú sientes y que no sabes cómo. Me gustaría ayudarte en eso, ¿no? Hablarte y con esto que yo estoy haciendo este live, agéndate, estoy haciendo sesiones gratuitas para que tú puedas consultar y poder buscar un plan personalizado para ti y ver de la manera de cómo puedas hacer tu terapia y romper todos estos pensamientos, todos estos patrones, todos estos comportamientos automáticos que te salen sin que te des cuenta. Y eso se puede, yo te ayudo. Agéndate conmigo y yo te hago las primeras sesiones gratuitas para que tú veas que esto funciona, que no es puro bla, bla, bla. Esto funciona y yo soy prueba de ello. Prueba de ello. Yo voy a ir colocando mis fotos de cómo yo empecé y cómo yo soy ahora. Y bueno, después de haberte hablado de un poco de mi vida, me gustaría conocerte, me gustaría poder hablar con cada uno de ustedes y hacer estas sesiones que yo estoy proponiéndote. Espero que me hayas escuchado un poquito de mi historia y bueno, pues agéndate para poder hablar un poco sobre ti y de buscar el mejor plan para poder ayudarte a sobrepasar cualquier patrón.
Ya nos estamos viendo en otro live. Cuídate, bye.